Y a ver, GoPro grabando, cámara Sony grabando, sonido corriendo, grabando. No, yo, no, tú, yo, no. Pero, ahora sí. Bueno, bienvenidos a Superhumano el podcast. El día de hoy tenemos a Lucas Hileri, malabarista, manipulador de objetos, profesor, corredor, también runner, ¿no? Lucas, ¿qué más? Por favor, cuéntanos, presentan a la gente. Muchas gracias por ser parte del programa. También soy profesor de circo. ¿Profesor de circo? Sí. ¿Qué más? Que también entreno, hago clases de fitness a señoras en el gimnasio de mi barrio, en donde vivo en Italia. Sí. Oye, ¿cómo? Aguanta. Tú haces corredor, profesor, circo, pero ¿cómo comienza toda esta locura? Cuéntame un poquito, ¿dónde comienza todo el mundo del arte, por favor? En algún momento mi abuelo me regaló 3 pelotas. Uh-huh. Y en algún momento mi tía me regaló un diablo. Okay. Y no sé, más o menos a los 8 o 9 años comencé a hacer malabares. Y seguí haciendo malabares. Ok. O sea, comenzó por puro hobby 8 o 9 años, pero ¿eso fue en tu casa? ¿Te metiste a un taller? ¿Cómo fue eso? En mi casa. Y en el colegio había una chica que me enseñó a hacer 3 pelotas. No, había un amigo que me enseñó a hacer 3 pelotas. Había una amiga que me enseñó a hacer 4. Y fui recolectando así información, poco a poco, hasta que me crucé contigo. Claro. Es cierto. Y con Frank, no, contigo, y con Jonathan, y con Aldo, y claro, y con Rodrigo también, en fin, con Diego, con el grupo que había, ¿no? El grupo de Pie Derecho, del Team Pie Derecho, que por ahí está el video. Ok, claro, Lucas menciona esto hace como 20 años, éramos un grupo de los primeros malabaristas más o menos acá de Lima y entrenábamos en diferentes parques de Lima, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era esa movida? Sí. Yo, de hecho, me acuerdo que me encontré con Rodrigo en el Óvalo Higuereta. Ok. Y por la primera vez, porque yo lo contacté porque él tenía un video en YouTube, Rodrigo Flores, en fin. Sí, sabemos quién es, Sí. pero no sé si ellos saben quién es. Aquí lo voy a poner Rodrigo. Rodrigo Flores. Claro. Y me llevó a un parque a entrenar, también con Manuel Rospigliosi, en fin, toda la generación que había, Manuel Rospigliosi. Y eventualmente creo que para mí fue súper enriquecedor encontrarme con la comunidad, que al final es lo que hace la diferencia, ¿no? Hay muchísima información que fluye y hace que aprender sea mucho más fácil porque tienes acceso a la información y además porque es muy fácil mantenerse motivado si estás... Ok, y en ese momento ya conociste toda la comunidad de malabaristas, comenzaste a entrenar con ellos, pero ¿estabas en el cole, en la universidad? ¿En qué momento de tu vida estabas? Eso cuando fueron a los 15 años. Ok. Por acabar el colegio, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, estás a punto de acabar el cole, conociste el mundo de los malabares, pero ¿tenías en mente alguna carrera? O sea, llamémosla universidad, no es que los malabares es una carrera, pero ¿pensado en la universidad algo? Sí, en realidad hice 2 años en la Universidad Católica. Okay. Y me metí para estudiar publicidad, pero ahí tienen los 2 años de estudios generales, en los que haces un poco de todo en dirección de humanidades. Y lo último en lo que me quedé fue que quería estudiar psicología, pero al final me terminé yendo a una escuela de circo. Ok. No terminó, o sea, hiciste solo los años de general, no hiciste más. Sí. Okay. Y escucha, ¿y decidiste hacer circo por qué? O sea, ¿porque comenzaste a entrar más, te adentraste en el mundo de los malabares? ¿O qué pasó que hizo que no quieras hacer circo? Yo creo que ya estaba en el mundo de los malabares, pero no sabía qué tan factible era estudiar circo. Pensaba que era algo que se hacía en, no sé, la Unión Soviética. Y de hecho, de nuevo, con ustedes me empezó a llegar un montón de información de que habían escuelas de circo y funcionan tantas otras escuelas de otras artes, ¿no? Como el conservatorio, la escuela de teatro, las escuelas de teatro, las de danza, en las que en realidad tú no tienes que venir de una familia circense para estudiar circo. Okay. ¿Y por qué decidiste ir afuera y no Perú? Hubiera tenido que esperar como 1 año y medio, porque la formación que había al momento, que era la formación profesional de la tarumba, se hacía cada 3 años. Ok. ¿Y a qué parte de Europa fuiste? España. Ya. ¿Y cuánto tiempo duró esa carrera y qué hiciste en esa escuela, no? Claro, yo fui a la escuela de circo Carampa
Y esa es una escuela en la que por 2 años, el primer año haces un poco de todo, de todas las especialidades circenses. Entonces haces circo, haces acrobacia, haces danza y haces teatro y cursos teóricos. Digamos, esos son los 5 temas generales que en general en la educación de circo contemporáneo existen. O se suele organizar la educación de circo contemporáneo en estas 5 categorías. Y entonces, en el primer año de la Escuela de Madrid haces un poco de todo. En el segundo año te especializas en 2 especialidades y yo hice malabares como primera especialidad y mano a mano como segunda. Ok. Ya, terminaste la escuela que fueron 2 años, como mencionas, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Hiciste otra escuela? ¿Comenzaste a trabajar? ¿Qué sucedió? Algo que a veces se hace es que haces una escuela, lo que llaman las escuelas preparatorias, y entonces Carampa, la escuela en Madrid, es más o menos catalogada como una escuela preparatoria. Digo más o menos porque también hay mucha gente que hace los 2 años y luego entra en el mercado laboral. En mi caso yo hice los 2 años y dije, bueno, quiero hacer un poco más y puedo hacer un poco más. Y me metí a, digamos, el siguiente paso de las escuelas preparatorias, que son las escuelas superiores. Hay una escuela superior que es la ESAC, que es más o menos la Escuela Nacional de Circo de Bélgica, de circo contemporáneo. Y después audicioné, entré, y después de los 2 años en Madrid, hice 3 años en Bruselas. Ok, has hecho 5 años de formación de circo. Terminó la escuela, ¿qué sucedió? ¿Ya comenzaste a laborar, estuviste en el campo del circo, no? Sí, yo justo cuando terminé la escuela, en el 2015, tuve una lesión, en fin, bastante grande, en la que mi mano básicamente dejó de poder hacer malabares, mi mano derecha, y eso fue que, bueno, esta transición de estudios a mercado laboral no ocurriera. Es decir, no sé, ocurrió pero muy, muy mal. Porque de hecho al momento en el que yo estaba listo para comenzar a ir a festivales, organizar una compañía, o en fin, todas las opciones que uno tiene, bueno, me encontré con que no podía hacer los malabares que había hecho por muchísimo tiempo. Okay, Lucas, pero cuéntanos un poco más, claro, tuviste una lesión, pero cuenta un poco más a la gente de qué trata esta lesión, si tiene un nombre, cuéntame un poco más al respecto. Sí, la lesión se llama distonía focal. Las distonías en general son trastornos de movimiento en los que dejas de poder hacer un movimiento específico. Entonces, las distonías en general, por ejemplo, personas que tienen tics muy fuertes, de lo que tengo entendido, eso entra dentro de las distonías generales. Entonces, la gente que mueve el cuello sin quererlo, o mueve los hombros, en fin, hay muchas. La distonía focal es una subcategoría en la que las personas que repiten mucho movimiento, en mi caso malabarista, pero ocurre mucho con los músicos o con distintos deportistas, como los golfistas o la gente que lanza las pelotas en el béisbol. De repente la mano deja de poder hacer la acción que han hecho tanto y que han entrenado tanto. Oye, ¿y qué tan duro fue haberte enterado que tienes eso, no? Sí, yo creo que fue un proceso bastante duro. De hecho, justo cuando me enteré y cuando me dijeron ya esto, yo venía de 8 meses de visitar un montón de doctores y como esta frustración de no saber qué tenía. Al final, cuando le dan un nombre a lo que tienes, eso obviamente tiene la connotación de que es la distonía focal, es algo bastante serio, la cura es bastante incierta, entonces tiene todos esos lados negativos, pero al menos un poco sabes que, pucha, no sé, tiene un nombre y que es algo, entonces de alguna manera te tranquiliza. Okay. Oye, escúchame ya, te enteraste de esto, bueno, me imagino que ibas a entrar al mercado laboral, y ¿cómo solucionaste tú a nivel personal, a nivel emocional, todo esto, no? Creo que hay 2 preguntas cuando alguien tiene, o cuando yo tuve distonía focal, que una es, de repente pierdes la posibilidad de hacer, demasiado italiano, de hacer algo que realmente te gusta. Y que en el cual has encontrado tu pasión. Y claro. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Ese problema
yo creo que me tomó más o menos un año resolverlo. Comencé con un proyecto en el que hacía malabares con raquetas de ping-pong, porque mi incapacidad, lo que no puedo hacer es coger y lanzar objetos. Lanzar objetos, pero sí puedo coger objetos de manera fija. Entonces cogía raquetas de ping-pong y las raquetas de ping-pong eran más o menos el reemplazo de mis manos, más o menos. Entonces, después de un año, volví a encontrar, creo, la pasión de los malabares. Okay. Y debo decir que como los malabares me siguen apasionando y me encantan, no sé. Creo que el segundo tema, aparte de cómo encuentras tu pasión, es cómo resuelves el tema laboralmente. Porque de repente no puedes hacer los malabares genéricos, ¿no? No puedes hacer lo que todas las personas piensan cuando piensan en hacer malabares. Y gran parte del mercado está basado en estos malabares genéricos. Cuando a ti te llaman a hacer un comercial, quieren al malabarista que hace así. Pelota, claro. ¿Entiendes? Y cuando yo y tú pensamos en hacer un número juntos, el lenguaje común en el cual nos encontramos suele ser malabarismo, digamos, clásico. No digo clásico, quizás... Sí, pero si queremos hacer passing, yo tengo que saber hacer clavas. Entonces, de repente se te cierra todo ese mercado. Y bueno, y te encuentras en una situación bastante delicada laboralmente. Que yo no sé si tiene realmente una solución. Okay. Pero escúchame, y esto tú me dices que pasó un año para solucionarlo, pero ¿lo solucionaste solo? O sea, mi pregunta más concreta, ¿no fuiste a alguna terapia así? O sea, un psicólogo o algo así. ¿Llegaste a hacer eso? No fui a un psicólogo. Okay. No. Mira. Es decir, quizás debería haber ido, ¿eh? No sé. Como... Pero bien, ¿no? O sea, me parece chévere que hayas llegado a eso. No muchas personas tienen, o sea, la suficiente fuerza para superar solo algo así, ¿no? Porque me imagino, en un momento pensaste, no hago esto, ¿no? O jamás lo pensaste. Sí, definitivamente. Es como, bueno, ya está. Yo creo que en algún momento dije, bueno, esta es como que la parte de mi vida en donde amé una actividad. Claro. ¿Sabes? Y nunca más amaré una actividad como he amado los malabares hasta ahora. Fue muy melodramático. Oye, escúchame, y al tener esta disfonía, ¿cómo era? Distonía focal, comenzaste a encontrar una comunidad que tenía esto y te comunicaste con ellos, ¿no? Para ver cómo solucionar. ¿Hay más gente con esto que tú conoces? Sí, me he cruzado con unas cuantas personas. Online he leído a muchas personas. Sí, hasta cierto punto te ayuda, hasta cierto punto creo que, bueno, todos tienen casos bastante particulares. Y creo que una de las grandes lecciones que saqué de estar en contacto con la comunidad online fue que la cura era bastante incierta. Y que incluso si dedicas todo el tiempo y la energía que tienes y el dinero que te toma comenzar un proceso de rehabilitación, las probabilidades de que recuperes la capacidad son bajas. Y esto definitivamente me ayudó a decidir que yo no quería gastar esa cantidad de energía para tener esa pequeña posibilidad, y eventualmente fue como, bueno, en vez de meter mi energía ahí, la meto en el proyecto del ping-pong en ese momento y en otros proyectos más adelante. Bueno, de hecho, Lucas, menciónate esto. Yo creo que yo lo conozco a Lucas hace muchos años y creo que son de las personas más resilientes porque, o sea, ya, no haces estos malabares, pero ping-pong, medias, bastones, o sea, diferentes objetos, ¿no? Por eso decía, es un manipulador de objetos y qué chévere hayas encontrado la solución a esto, ¿no? Oye, se me viene ahorita, Lucas, ¿qué le dirías a esas personas que están viendo de repente esto y han pasado por ese problema, ¿no? O sea, ¿algún consejo, algo? Sí, es decir, si me quieren contactar, como creo que esa es totalmente una posibilidad. Yo encantado. Luego... O sea, ¿qué es lo más importante? Te enteras de esto, ¿no? Porque mucha gente, se puede bajonear. Pues imagina, estás haciendo algún deporte y de pronto no puedes porque tus manos o el cuerpo no te da, pues, ¿no? Claro. Yo creo que es... para mí son esas dos categorías, ¿no? ¿Cómo resuelves el tema de no poder hacer lo que te gusta hacer? Y cómo resuelves el segundo tema de si quizás tu vida, es decir, tu salario, depende de poder hacer esa actividad
bueno, ¿cómo resuelves ese tema? Dividirlo en estas dos categorías quizás te ayuda a resolver mejor cada problema individualmente. Ya, bueno, oye, Lucas, mencionabas hace un rato la universidad, decidiste hacer el circo, bueno, te enteraste de todo eso, pero previo a eso, tú al decidir que quieres hacer circo, ¿cómo toma tu familia esto? Claro, más o menos, creo, relativamente bien, quizás. Creo que si uno va a estudiar a escuelas de circo, sigue estando dentro de un formato que es fácil de entender para los padres, que es, bueno, hay primer año y segundo año, y quizás incluso te dan notas y al final tienes un diploma, y estas cosas dan una cierta, no sé cómo se diría. Tranquilidad. Tranquilidad, Claro. relativa tranquilidad, ¿entiendes? Es decir, depende, bueno, también como que mis padres, no sé, son hechos de una manera, entonces. Pero creo que el momento que es realmente difícil, o fue realmente difícil para ellos entender, fue cuando me gradué y de repente te encuentras en este mercado increíblemente poco definido, difícil de entender, ya difícil de entender para mí, pero finalmente difícil de entender para ellos a la distancia. Estamos hablando del mercado del circo contemporáneo en Europa, no sé. Entonces, con esta incerteza, creo que hay mucho espacio para la preocupación. Totalmente. Oye, tú te escucho hace rato mencionar circo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo defines esto del circo contemporáneo? Porque claro, normalmente la gente, ahorita justo es fiestas patrias, la gente va a ver el circo tradicional, que es lo que estamos acostumbrados en Lima, pero la gente no sabe mucho qué es el circo contemporáneo, ¿no? De hecho, acá en Lima no sé mucho de eso, y además tú vienes de Europa, o sea, tú eres bueno, eres de Perú, pero has vivido mucho tiempo en Europa, ¿no? Sí. ¿Cómo defines eso para que la gente entienda un poco más? Lucas hace circo contemporáneo. Es difícil la pregunta, creo, ¿no? Es difícil. No, es una gran pregunta. Entonces, el circo contemporáneo es... creo que de alguna manera depende de por qué uno quiere saber esto. Para mí personalmente no es importante ser definido o hacer malabares contemporáneos. No es algo que me preocupa. Si en algún momento la gente definiera lo que hago como malabares tradicionales, o no lo definiera como malabares, o lo que quieras, me da igual. Es decir, yo hago cosas que me interesan. Obviamente para el mercado es importante que existan estas categorías, porque creo que el público... si el público va con la expectativa de ver teatro, por ejemplo, y termina viendo danza, bueno, ahí el público pagó por unas ciertas expectativas. Entonces sí creo que hay la necesidad de definir hasta cierto punto el circo contemporáneo por el mercado. Ahora, definirlo... Es decir, un poco lo sabes cuando lo ves. Claro. Sí, es que es difícil, pues, ¿no? Entiendo. Vuelvo al tema de tus padres, ¿no? Porque me está dando vueltas la pregunta hace rato, ¿no? Pero una cosa que creo que quizás el circo tradicional tiene una visión de lo virtuoso más clara. Todas estas son superhumanos. ¿Sabes? Todos estos son virtuosos. Y ves a las personas súper fuertes y a las personas súper ágiles. Y definitivamente el circo siempre tiene un elemento virtuoso, o casi siempre. El clown, bueno, es una excepción, diría. Quizás el circo contemporáneo tiene una visión distinta de lo que el virtuosismo es. Oye, ¿y tú que has vivido en Europa, ves muy claro eso? O sea, ¿hay mucha diferencia entre Europa y Perú? Tú que estás entre ir y venir con el contemporáneo, el circo tradicional, o el circo en general, ¿no? Las oportunidades, sientes como que, pucha, soy dichoso por estar ahí en Europa, o ves igual, no sé. Me es difícil. Es decir, debo decir que yo no termino de descifrar el mercado italiano, que es en el que me encuentro actualmente. Actualmente yo no me gano la vida como artista circense. Tengo actuaciones durante el año, pero mi vida me la gano enseñando, mayormente siendo profesor de circo. Sí, y luego tampoco he estado en este mercado como para realmente poder hacer un análisis. Creo que una de las cosas que definen a cada mercado es que
Quizás acá el mercado está en Lima, está más centralizado. En Europa es un mercado más disperso y esto hace que sea más difícil compaginar trabajos. Por ejemplo, en Europa claramente tienes que decidir entre ser profesor o estar o ser artista, digamos que puedes girar y que te pueden llamar y vas a estar 2 meses en Suecia. Claro. No sé. Entonces esto organiza el mercado de ciertas maneras. O tienes que elegir si ser profesor o artista. Bueno, al menos tienes la opción de elegir dos cosas. Acá el artista es profesor, que también hace las redes sociales y cada vez más cosas, ¿no? Allá en Europa no es mucho eso, y de hecho hay mejores oportunidades, creo, ¿no? Y como profesor de circo, ¿qué enseñas? ¿A niños, adultos? Sí, digamos, yo no sé, como de nuevo, yo creo que muchas personas en Europa se encuentran en una situación en la que son artistas, como no tienen el ingreso estable de ser profesores, pero a la vez los proyectos artísticos vienen y van de una manera que no termina de ser cómoda en absoluto. Y creo que eso es lo difícil de ese mercado. Okay. Oye, hace un rato mencionabas que eras profesor de CrossFit, dijiste, perdón. Fitness. Profesor fitness. ¿Y eso hace cuánto comenzó, Lucas? Cuéntame un poco sobre eso, por favor. Eso hace un par de años, un poco más, quizás 3 años, me metí en un curso de modos, no sé, dolor crónico, dolor agudo y dolor crónico. Y se enfocaba en métodos alternativos de tratar este problema, que es muy común. Y conecté un par de cosas y me di cuenta que me interesaba mucho promover la actividad física. La actividad física y sobre todo si tienes un componente de comunidad también. Entonces, si puedes tener un grupo de personas que son un grupo y que juntos hacen actividad física, estás haciendo un doble check, porque sabemos que la actividad física es súper buena y sabemos que las comunidades son súper buenas. Y finalmente eso me llevó a que en el gimnasio de mi barrio, allá, les dije, oye, ¿quieren que haga? Y me dijeron, sí, está disponible esta clase, son más o menos 10, 15 personas, mayormente señoras de 60, 70 años. Entonces, por 1 hora, 2 veces a la semana, y bueno, y tengo otras clases así, levantamos pesas y... Ok, porque yo justo te iba a preguntar, oye, Lucas, ¿has trabajado en otra cosa que no sea el circo? Y bueno, lo estás respondiendo ahorita que el CrossFit tiene que ver con el movimiento, pero no está ligado al circo, ¿no? ¿Y has hecho otra actividad que no sea el circo aparte de eso, CrossFit? O sea, cualquier otra cosa. Claro, sí. No CrossFit hago, digamos... Perdón, sí. El fitness. Pero sí, también soy personal trainer. Okay. Así, 1 a 1, allá. Durante la pandemia fui portero en una escuela de música. Okay. Así. Y luego, no sé. Es decir, seguro que hay otras cosas. Ok. Claro, en la pandemia, bueno, fuiste portero porque no había oportunidad de hacer ni talleres, ni ser artista, ni nada. No fue muy duro para todos. Oye, escucha, y ahora, bueno, ¿hace cuánto estás viviendo en Europa tú más o menos? 14 años. 14 años, wow. Oye, ¿ya has pensado volver a Perú, o sea, vivir acá? Actualmente mi pareja es italiana. Ok. Es decir, entonces, como me proyecto a vivir en Italia. Ok. Y bueno, Lucas, más o menos, vienes una vez al año, más o menos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo ves el circo acá ahora, cada vez que vienes? Creo que algo que falta son las formaciones. Digamos, el par de formaciones profesionales que habían ya no están. Y esto... Bueno, esta es la manera más fácil, relativamente, porque definitivamente no es fácil tener una formación. Es el modo más fácil de que asegurarse de que llegue la nueva generación. Entonces sí, también porque no hay formaciones. En el pasado yo había venido y enseñaba a las formaciones y entonces eso me hacía que fuera súper fácil que yo entrara en contacto con cierta de esta nueva generación y me daba, creo que, una visión más fácil de lo que está ocurriendo. Actualmente tengo un poco de dificultad en ver el todo. Tampoco me ha dado mucho trabajo, he estado haciendo otras cosas. Claro, pero sientes que se ha estancado un poco. Yo personalmente siento un poco que se ha estancado. ¿Tú ves eso también? O sea, no veo nuevas generaciones de artistas de circo, ¿no? Eso es lo que me está costando ver un poco a mí, ¿no? A mí también.
hasta cierto punto no sé si es porque no tengo mucho contacto, no estoy en los lugares justos para ver estas cosas. Quizás hay realidades que no estoy viendo. Pero sí, en realidad, si tú tienes esa sensación, yo te hago caso. Oye, Lucas, ¿y actualmente cuál es la proyección de Lucas ahorita como malabarista, entrenador personal, fitness? ¿Tienes alguna proyección que se pueda contar? No sé. Sí, estamos haciendo un espectáculo con Silvia, con mi pareja, que estrenaremos en septiembre, apenas regresemos. Entonces estamos viendo eso. Luego, por el lado de actividad física, estoy intentando tener más oportunidades ahí. Estoy intentando entender cómo es el mercado y qué tipo de posibilidades hay. Creo que es algo que de nuevo me interesa mucho, promover la actividad física y las comunidades, pero no me es claro exactamente cómo está estructurada esa carrera o ese espacio laboral. Okay. Oye, tú también mencionabas que eras runner, ¿no? Te gusta correr. ¿Cómo comienza esto también, no? Sí. Creo que siempre había corrido un poco, porque cuando haces escuela de circo, bueno, siempre estás en forma un poco. Y hace un par de años, un amigo corrió, hace un año, en abril de 2023, creo. Sí, y un amigo corrió la maratón de Milán y me preguntó si lo podía acompañar dejándole sus botellas de carbohidratos en bicicleta. Y nada, y se las dejé. Vi que la maratón era un evento súper bonito, creo. Okay. En realidad era un poco escéptico, pero me convenció. Okay. Y dije, ya, pues ahora me inscribí a la maratón como 11 meses antes, 10 meses antes. Y dije, ahora tengo un problema por resolver. Y lo fui resolviendo, entrenando, y al final hice la maratón en abril. Ok. ¿Y cada cuánto tiempo entrenas? ¿Corres todos los días? ¿Cuánto tiempo entrenas y a qué hora entrenas normalmente? Entreno cuando tengo tiempo. ¿No eres de esos enfermitos que se levanta 3 de la mañana y 4 de la mañana está corriendo con, no sé qué se ponen acá? No eres de eso. No. Okay. Me gusta dormir. Okay. Es que sí veo, bueno, acá en Lima se ve bastante eso, mucho malecón, Miraflores, corriendo. ¿Y por qué corren por la pista? ¿Me puedes decir, por favor? No sé, es que es difícil elegir por dónde correr. No hay espacios para correr, yo creo. O no muchos. ¿Te refieres Lima o en general en el mundo? En Lima. Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia con Europa en las corridas, por ejemplo? Creo que ahí hay más parques. Ok. Escúchame, ¿y algún consejo para esa gente que quiera comenzar a correr? Porque entiendo que hay también toda una técnica, muchas cosas, algo así que puedas recomendar a la gente que está iniciando en el runner, ¿no? Claro. No sé si soy un especialista en el tema, pero creo que un error que hacen muchas personas es que comienzan corriendo demasiado rápido, y en realidad deberías ir con más calma, porque yendo con calma basta. Ok. Oye, escucha ya, runner, personal, circo. ¿Y en algún momento has pensado hacer, yo sé, has mencionado que estás haciendo un espectáculo con tu novia ahorita en Italia, pero algo solo donde combinas todo esto, porque a ti además te gusta mucho la lectura, ¿no? Ajá. Y también la música, ¿no? Por lo que te conozco, o sea, como que estás maquinando ahí algo como que ya quiero esto, llevarlo a escena, no lo sé. Sí. No sé, es decir, no sé tú, pero yo creo que cuando uno es artista, un poco siempre, y hace otras cosas, como yo ahora que estoy corriendo, en la parte de atrás de mi cabeza, estoy como diciendo, ¿cómo se podría meter esto en escena, no? Porque es un fenómeno que correr me parece tan interesante ahora. Y entonces no es que tenga urgencia, no estoy como, tengo que hacer un espectáculo dentro de 2 semanas que sea el tema de correr. Pero sí creo que eventualmente madurará en algo que sea quizás interesante. Tú eres de esas personas que estás haciendo algo y de pronto viene algo a la cabeza y dices, no, espera. Claro. Claro, yo también me pasa mucho eso. Oye, escúchame, ¿estás contento, feliz con todo lo que te está pasando ahora? Sí, estoy bastante feliz. Creo que están yendo muy bien las cosas. Sí. Creo que laboralmente como artista, ese es el tema en el que digo, me cuesta. Creo que ha sido muy difícil para mí entender el mercado. No sé, todavía no lo entiendo. Sí, sigo muy confundido.
Y hay otras cosas que no sé, los malabares me parecen una cosa increíble y me apasionan. Y ahora tengo estos otros proyectos que también me apasionan mucho, pero sí tengo que decir que estoy muy confundido por cómo funciona el mercado del circo contemporáneo. Y te refieres en el mercado europeo, sobre todo porque es donde tú radicas, ¿no es cierto? Sí, exacto, el mercado italiano. Ok. Oye, Lucas, y como para ir cerrando, ¿qué me gustaría que cierres con una frase, algo para esa gente que se está iniciando en el mundo del arte o en general de todas las cosas que has vivido tú, ¿no? De repente alguien está pasando por lo mismo también, con el problema que te pasó con la mano, ¿no? Algo para ellos, ¿no? Bueno, si les está pasando eso, escríbame y si los puedo ayudar de alguna manera los ayudo. Para los que quieren iniciar en el mundo del arte. Para los que quieren, creo que sigan sus curiosidades. Creo que eso es finalmente lo que hace que esté el motor, ¿no? Que te apasiona y que creo que muchas veces si uno muestra lo que le causa curiosidad, eso al público le gusta. No sé. Está bien, sean curiosos, gente. Oye, Lucas, ¿dónde te podemos buscar? ¿Acá puedo poner tu página o tienes alguna página? Sí, acá. Claro. Bueno, gente, nada, oye, gracias, Lucas. De nada. Nos vemos, gente.